las preocupaciones, la angustia de los estudiantes por lo que se ha llamado, comillas, la desfinanciación del ICETEX. No llegan los recursos prometidos al ICETEX, no se ha podido cumplir con el compromiso con muchas universidades, según han denunciado. Aldair Rodríguez, ¿qué se ha escuchado en el Congreso frente a estas denuncias? Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde el Congreso de la República. Pues fue justamente la representante de la Alianza Verde, Caterina Cubinao, quien ayer denunció que precisamente por lo menos 200.000 estudiantes están en riesgo de no estudiar el próximo semestre porque el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos al Ministerio de Educación para que este a su vez lo haga hacia el ICETEX. Dice además la representante que otros 60.000 cupos están en riesgo, que se iban a abrir para el primer semestre del año 2025 para otros estudiantes del país. Esto fue lo que dijo la congresista. Bueno, estamos ante una situación sin precedentes que lamentablemente tiene colgados los créditos activos de cerca de 200.000 estudiantes en Colombia que hoy pueden estudiar una carrera en la educación superior gracias al ICETEX. El Ministerio de Hacienda, que tiene que girarle los recursos al Ministerio de Educación y a su vez girárselos al ICETEX, no lo ha hecho desde agosto y le adeuda cerca de 402.000 millones de pesos. Generó muchísima polémica también la respuesta que dio el ministro de Educación, Daniel Rojas, ante esta denuncia, una respuesta para muchos insólita y han calificado desde varios sectores políticos también como una salida en falso. Ha dicho el ministro que el ICETEX no pertenece al sector de educación del país. Esto dijo la representante al respecto. La respuesta del ministro no es más que una lavada de manos insólita, soportada en su clarísimo y penoso desconocimiento del sector educación. Claro que el ICETEX es una entidad vinculada al sector educación, eso está establecido en el artículo 1 de la ley 1002 de 2005, pero además la excusa que está sacando el ministro, y es que después de un decreto que creó el Grupo Bicentenario, ICETEX queda adscrito a Minhacienda, no tiene absolutamente nada que ver con que no esté vinculada al sector. Están cuestionando entonces desde el Congreso de la República que el gobierno del presidente Gustavo Petro, que se hacía llamar el gobierno del cambio, prometió que la educación sería prioridad. Sin embargo, se perjudicarán entonces 260.000 estudiantes del país, su mayoría de escasos recursos. Don Juan. 607, efectivamente, muchas reacciones ha generado la respuesta del ministro de Educación ante esta crisis que está viviendo ICETEX por la falta de financiación, por la escasez de recursos. Adriana Cuestas, ¿a qué se refería Caterina Cubinao? ¿Cuál es la respuesta del ministro de Educación que ha generado todas esas reacciones? En vivo la FM de RCN Radio, buenos días, don Juan. La polémica se presenta precisamente sobre a cuál ministerio está adscrito el ICETEX. El ministro de Educación, Daniel Rojas, insiste y le responde de hecho a congresistas como Caterina Cubinao en que esa entidad no está vinculada a su oficina, sino a la de Hacienda. Estamos hablando de alrededor de 1.5 billones de pesos que son los necesarios para garantizar una cobertura no solamente de los nuevos cupos de créditos, sino también de renovaciones, es decir, los ya existentes. Sin embargo, habría disponibles unos 495.000 millones solamente. También, don Juan, ha habido polémica por supuesto retiro de becas en el exterior al respecto. Eso fue lo que respondió ICETEX a una beca que denunció recientemente, a una joven que precisamente denunció que le habían quitado su beca. De un crédito condonable y no una beca, y al tener connotación de crédito implicaba que Karina debía continuar y terminar unos procesos de aprobación y legalización. Hasta tanto no los tuviera, no podía ser considerada una beneficiaria. Desde la FM hablamos también con el Ministerio de Hacienda respecto a lo que señala Daniel Rojas. La entidad responde que es el Ministerio de Educación quien tiene la responsabilidad de hacer una solicitud formal y tener claridad para qué necesita los fondos, y luego de ello ya sí se podría generar la consignación de esos giros que están pendientes, pero también dependiendo de las prioridades que haya en el momento. Para la FM de RCN Radio, Adriana Cuestas, las noticias como son. 609, Adriana, pero ¿qué fue exactamente lo que dijo el señor ministro de Educación que provoca estas reacciones? Lo que está diciendo el ministro de Educación, don Juan, precisamente es aludir a un decreto del año 2020 que, como lo mencionaba precisamente la congresista Caterina Cubinao del Grupo Bicentenario, en el que prácticamente ya las competencias de algunas entidades que tienen que responder sobre la superintendencia
financiera quedarían bajo, digamos que jurisdicción del Ministerio de Hacienda, más no del Ministerio de Educación. Entonces acusan al ministro de Educación o le señalan de querer marchitar el ICETEX, y él lo que responde ante ese señalamiento es: ¿cómo pretenden que yo vaya a marchitar el ICETEX si ni siquiera esa entidad corresponde a mi sector? Ese es prácticamente el pronunciamiento que está generando polémica. William, ¿qué dice textualmente, William, el señor ministro de Educación? El trino es ofensivo, doctor Juan. Dice en respuesta a un mensaje que se había puesto en la cuenta de X de una reportera: crisis en el ICETEX, ¿qué hay detrás de la falta de plata para los créditos educativos? Y el ministro de Educación, Daniel Rojas, pone ja, 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 ja. ¿Y cómo se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector? Les falta decir que también quiero marchitar a la NASA. Espéreme, William. Queridos oyentes, esto es lo que escribe el señor ministro de Educación de Colombia. Ojo, es el ministro de Educación de Colombia. Ojo, es la falta de financiación del ICETEX. Ojo, no es una entidad del sector infraestructura, no es una entidad del sector defensa, no es una entidad que se ocupe de la agricultura y el cultivo de papa. Esto responde ante la angustia de los estudiantes, un ministro de Estado, el ministro de Educación. Por favor, William, literal, el trino del señor ministro de Educación. De la siguiente manera responde el señor Daniel Rojas: ja, 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 ja. Pare, ahí, ja, 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 ja. ¡Qué risa! ¡Qué risa, señor ministro! ¡Qué risa, señor ministro! Que los estudiantes no tengan la plata para sus becas. Vuelva a empezar, William. Sí, señor, ja, ja, ja. Señor ministro, no hay plata para la educación. ¿Qué responde? ¿Y cómo Perdón, señor ministro, bueno. No hay plata para la educación. Sí. Ja, 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 ja. ¡Qué risa! ¡Qué divertido! ¡Qué gobierno con tan buen sentido del humor! Otra vez, señor ministro de Educación, no hay plata para el ICETEX. ¿Qué responde, señor ministro de Educación? Ja, ja, ja. Ah, háganme el favor, señores. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Con la niña fagotista que no le han cumplido la expectativa de su crédito, con decenas de estudiantes que tienen un problema con sus universidades. Entonces, después del ja, 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 ja del ministro, que sigue, viene una respuesta irónica del ministro. Dice con una pregunta: ¿y cómo se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector? Perdón, señor ministro, ¿el ICETEX se dedica al cultivo de arracacha? Señor ministro, ¿el ICETEX es una institución del sector infraestructura? ¿El ICETEX es una institución creada para qué? Es una institución que, si bien los recursos los asigna Hacienda, está en la órbita del sector educativo. Es el presidente de la Junta Directiva. Por favor, Santiago. No va a las juntas. Entonces, ¿cómo que no tiene que ver? Y claro, que lo acusen de querer marchitar la institución, puede que sea una acusación equivocada, porque ningún ministro querrá marchitar una institución de su sector, pero que no pertenece a nuestro sector. Le hago una pregunta, Santiago: ¿de qué nombraron ministro al señor Daniel Rojas? De Educación, pero parece que lo hubieran nombrado de Entretenimiento, porque no tienen idea. No pertenece a nuestro sector. ¿Y luego qué dice? Termina diciendo: les falta decir que también quiero marchitar la NASA. Qué derroche de humor, ¿no? No, qué divertido, qué cosa tan graciosa el señor ministro de Educación. Realmente lo que muestra aquí es un problema a profundidad que tiene el gobierno, doctor Juan y oyentes, y es la falta de coordinación incluso entre los ministros. Puede que evidentemente sea un tema de caja, que sea un problema de financiación de esos créditos que le corresponde solucionar al ministro de Hacienda, pero es que los ministros no se hablan entre sí. Es decir, uno no puede pelotear un tema que le pega de frente a la educación con un tema presupuestario, con un tema de financiación, porque el ministro de Hacienda sí tiene que girar la plata, pero quien tiene que liderar y gestionar esos recursos es el ministro de Educación. Pongamos los puntos sobre las IES. Es cierto que el señor Daniel Rojas Medellín no es responsable único de que el ICETEX no tenga la plata, porque es cierto que esa plata no la gira el Ministerio de Educación, sino el Ministerio de Hacienda. Lo que no puede ser
es que se burlen del dolor de los ciudadanos. Lo que no puede ser es que en vez de viendo lo que está ocurriendo con el ICETEX, se vaya donde su colega, el ministro de Hacienda, a gestionar los recursos, a decirle: ministro Bonilla, tengo incendiado el ICETEX, que depende de mi sector, que está generándole una situación a los estudiantes. Lo que decida es poner un trino burlesco de jajaja. Esto no está para risas. Esto no está para risas. Entonces, Darcy, lo que a mí me parece es que sí, el ministro tendrá razón en que la plata no es de él. Él podría haber dicho: aclaro que la culpa directa en el gobierno de la falta de giro reside en mi colega, el ministro Ricardo Bonilla, o si no quiere poner en su colega, reside en el Ministerio de Hacienda. Eso hay que decirlo. El Ministerio de Hacienda no le ha puesto la plata. Pero lo que no puede ser es que se desmonte de la responsabilidad del ICETEX, y menos aún que se burlen del dolor. Es que esto no es de jajajaja. ¿Qué siente un estudiante cuyos sueños se van a ver truncados porque no le llega la plata del ICETEX? No, es una burla absoluta. Es que no puede ser una burla, y no puede ser el tema de la NASA, que sí, el ministro, claro que no querrá marchitar el ICETEX, pero señor ministro, y en la Casa de Nariño, es que los ministros no responden por su sector. Por eso es que el país está tan despelotado en tantos frentes, porque entonces el ministro de Agricultura no se sentirá responsable de las instituciones del sector, y el de Infraestructura tampoco, y el de TIC tampoco. No, ese no es el camino. El camino es que el sector tenga un vocero, un líder, un agente. Darcy, es lo que le produce a la gente. Por eso hay tanta indignación con esa respuesta. Claro, es que además a eso súmele que en los últimos días el mismo presidente Gustavo Petro le hizo el reclamo al ministro de Educación de por qué no estaba en La Guajira y por qué no estaba pendiente de las necesidades educativas en las diferentes regiones del país, y justo ese día el señor estaba en una tremenda parranda vallenata celebrando su cumpleaños con todos sus compañeros en el ministerio. Estaba muy ocupado en tremenda parranda y tremenda rumba. Esa es la consecuencia de nombrar activistas en los ministerios. Una persona que lo hizo muy mal también en la SAE, que no hizo absolutamente nada, y que lo premian con un ministerio de educación. Y prepárense, porque de aquí en adelante va a ser todo así, puros activistas en los ministerios en este último año de gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero además, don Juan, es que esto es la promesa del gobierno de acabar con el ICETEX porque no le gusta la financiación con intereses, así los intereses del ICETEX sean supremamente bajos. El problema es que, como en muchos otros sectores, no tenían un plan para reemplazar esa política pública en el ICETEX que ha funcionado durante muchos años y que le ha dado la oportunidad a miles de jóvenes de estudiar, de endeudarse, sí, pero después de pagar cuando están empleados en el sistema laboral y en el mercado laboral. A ellos no les gusta el ICETEX, quieren acabarlo, pero no tienen un plan, y ahí están 200,000 estudiantes que seguramente no van a poder estudiar el próximo año porque no hay recursos suficientes. 6:17, señor ministro, esto no está para risas. 6:17, la FM, las noticias como son.